El amor, cuando es sincero y cuando es de verdad, no distingue la persona a la cual se lo brindamos y la cual recibimos ese amor también por parte de ellos. Hemos conversado en episodios anteriores de muchos padres que han perdido a sus hijos, y en este episodio hablaremos de Gabriela Montero. Ella perdió a su hermana Erika debido a un cáncer, y ella, a pesar de que esto fue hace casi 17 años, ella lo siente también aún muy fuerte, porque es esto: cuando uno ama y no se tiene a esa persona, se extraña muchísimo, crea mucha nostalgia, indiferentemente el tiempo que pase. Gaby transformó ese amor y esa vivencia para seguir brindando amor y ayudar a muchísimas personas. Los invito a escuchar esta hermosa historia de una persona muy admirable. Bienvenidos a un episodio más de Camino de Colores Podcast. Esto es Camino de Colores Podcast. Gracias, Javier. Mi nombre es Gabriela Montero. Yo soy hermana de Erika Montero, quien fue una de las pacientitas del Hospital Nacional de Niños. Erika fue diagnosticada con un sarcoma de Ewing en el 2000, a los 10 años. Ya, o sea, ha pasado mucho tiempo y aunque se siente como que fue ayer, sí es como un poquito borroso, toda la situación se siente un poquito borrosa. Ella fue diagnosticada a los 10 años, sí entró, tenía mucho dolor. Esa fue una de las famosas Señales, me duele la pierna después de educación física, dolor a la noche, ya que la acetaminofén no le hacía. Aún así, los doctores, la gente decía, no, es por crecimiento, son dolores de crecimiento, hasta que uno de los mejores doctores que el Hospital de Niños ha tenido, el doctor Omar Gutiérrez Cubero, él con solo verla, medirle, tiene que ir a ver a esta persona. Fuimos donde don Willy Bolaños, que él es cirujano, creo que es ortopédico, y fue quien dijo, no, o sea, esto hay que sacarlo en bombas. Entonces lo tenía en la cresta ilíaca, y resulta que Erika pasó por muchas sesiones, muchos ciclos de quimio, de radiación, operación. Erika no podía caminar. Entonces, en resumen, Erika tenía muchos efectos secundarios de su cirugía, de la quimio. Tenía linfedema, que es inflamación en extremidades inferiores, y tenía neuropatías, tenía un pie caído por el tipo de quimioterapia que se les da, que tiene un efecto secundario de nervios. El no poder caminar, empezar a reentrenar marcha con fisioterapia, y la fatiga. Entonces yo tenía que 17 años, creo, y no entendía qué era lo que estaba pasando. Realmente mis papás, no sé si es por protección, que posiblemente es protección, no quisieron decirnos qué era lo que estaba pasando. Y aunque yo tuviera 17, o sea, no sabía exactamente la severidad de la situación.
Entonces hasta que mi hermana mayor me dijo que lo que era y lo que estaban haciendo y ya le entendí después de asustarme de ver a todos los chiquitos sin pelo en Medicina 3. Es que eso es la impresión, ¿verdad? En el momento en que usted a veces, bueno, obviamente ya con solo decirle cáncer o ya es una enfermedad que asusta, pero cuando Claro. ya vos estás viviendo a la par de todas estas personas o niños que están sufriendo esta enfermedad, realmente es impactante. Ahí se te cae el mundo que tenías en la Claro. cabeza, el mundo ideal, todas las cuestiones que usted decía, no, esto no creo que pase, y menos a mí. Uno Sí. nunca en la vida va a aceptar o que le pudo haber pasado a uno. Y es impactante. De hecho, ahora comentabas algo muy importante de esta protección que podríamos decirle de tus papás, a pesar de que tenías 17 años y eras muy consciente de situaciones. Si lo consideras bueno, o digamos que sí es importante que tal vez las personas alrededor de por ejemplo, tu hermana, no estén tan enterados de lo que sucede, o digamos, usted sí tenía mucha curiosidad, o tal vez le reprocha un poco esta situación. Vieras que, Javier, honestamente, yo sí he tratado como sí le daba mucha vuelta antes, ya ahora no tanto. Pero sí yo creo que hubiera sido mejor que nos hubieran dicho las cosas como eran. Sí, yo me imagino, o sea, yo no soy madre, eh, entonces no sé, o sea, ¿qué pasará por la cabeza de ustedes como padres para decir, se me viene mi mundo abajo, tengo este diagnóstico con mi bebé, porque era la bebé de la casa, y aún tenés 4 más? Sí, es que sí, eras bastantes y todo, claro. Pucha, esa era demasiado para ellos, yo creo. Entonces, esa parte yo vieras que sí le tengo, eh, no se las reprocho tanto, pero sí, o sea, si regresamos el tiempo y si me hubieran hablado, creo que hubiera sido mejor, porque también descuidaron a otra hija, Es que ya, es o esto. sea, entonces, pero yo no les reprocho eso porque yo, o sea, no me puedo, o sea, No, ni no, quiero pensar ponerme en los zapatos de ellos, o ni sea, de jamás uno ustedes. quisiera estar en esos zapatos, ¿verdad? Uno no quisiera, Sí, nadie quiere estar en estos zapatos o en los zapatos de todas esas personas, y más con la responsabilidad de 4 hijos más, como vos lo decís, claro. ¿verdad? Es bastante complicado. Y aparte, hace poco bueno, estaba hablando también con una mamá que tiene una hija también ya no tan grande, que perdió a su hijo, y ella me decía, es que yo siento que mi hija también perdió a su hermano, pero también perdió a sus papás, porque a partir de lo que nos pasó ya también hasta somos otros, ¿verdad? Entonces, Claro. la situación de papás con más hijos, nosotros, bueno, solamente Gael teníamos, estaba muy bebecito, pero sí yo veía a papás en el hospital que tenían otras responsabilidades, y yo me preguntaba y me decía, ¿cómo hacían? ¿Cómo habrán podido cómo canalizaban todo esto, ¿verdad? Primero hay que tener esa empatía por parte de uno, pero sí también Claro. a veces uno puede tener cierto reproche pequeñito del por qué, ¿verdad? Tal vez, como decís vos, desde antes no me pudieron decir, o tal vez hubieses ayudado de alguna otra manera con tus otros hermanos o lo que fuese, Claro, ¿verdad? claro, sí, sí, era realmente otro mundo, o sea, yo sentí que, bueno, mi hermana mayor se convirtió en mi mamá. Los hombres que vivían en otro mundo completamente, o sea, ellos no eran como de ayudar mucho. Eh, yo recuerdo que que no podía quedarme con ella todavía en el hospital porque no tenía la edad para. Sí, también. Eh, Esas cosas que apenas yo pude y ahí sí ya me concentré, creo que eran a los 17, yo que tenía, ay, yo, es que ya no me acuerdo, es que en serio, es que ha sido, Javier, es como te dije antes, es sentir de que fue ayer, pero también es como si, Sí, que hay ciertos como se ve. lagunazos ahí, como que sí, me imagino que hasta el mismo cerebro trata de volar todas esas cosas, ¿verdad? Sí, Porque es sí, parte del comportamiento humano, ¿verdad? Pero sí, es importante también eso, que
a pesar de todo lo que, digamos, es un sentimiento muy fuerte, a pesar de que pasen los años, siempre está ahí vivo, siempre está Sí, como hasta cierta manera intacto, ¿verdad? En ese sentido que vos claro. decís, yo siento que fue ayer. Sí, Y es, ya digamos, después de esas cosas, y yo lo que hice fue meterme al 100%, digamos, yo no sé cómo terminé el colegio, era mi último año del colegio, de hecho con quien estoy ahorita es una de mis mejores amigas y yo me acuerdo que era entrar a- al colegio y decir, oye, Tere, ¿dónde hacemos el examen? Y me dice, Gaby, yo ya lo terminé. O sea, de listo, cosas que a vos se te olvidaban, pero y obviamente, o sea, era tanto lo que estaba pasando en tu casa sí, que tener la cabeza olvidabas en otro esas lado, cosas. claro, Pero bueno, pude graduarme, después yo siempre quise estudiar medicina, pero yo sabía que mis papás no tenían los recursos. los recursos para yo poder hacer eso. Entonces yo lo que quería era salir de la casa, porque yo sabía que lo que estaba pasando en la casa era tan duro que yo necesitaba algo que me sacara de esa realidad. Y entonces una de mis tías me llevó a la Universidad de Santa Paula y me enseñaron sobre fisioterapia. Y yo dije, mira, sí, se parece. Ayudas a una persona a caminar, ayudas a una persona que tiene una amputación, ayudas a yo, está chiva. Aún así, no era algo que yo quería hacer. Y aún así me metí. Y vieras que los primeros cuatrimestres te enseñan enfermería, te enseñan medicina. En enfermería, cómo curar úlceras, cómo poner inyecciones, eh, ciertas cosas, medicinas, obviamente muy, muy superficial, pero que por lo menos podía yo, o sea, empecé a usar todo con mi hermana, hasta que ya llegó el punto donde después de que estuvo bien como por 6 meses, le regresó, tuvo metástasis a lo que fue la columna vertebral, después le pasó a los pulmones y fue cuando ya tuvimos que empezar con paliativos, ¿verdad? Y eh, muchas de esas cosas fue donde la gente del grupo de paliativos se dieron cuenta de que ella era muy apegada a mí y que era yo quien le cambiaba las posiciones, quien dormía a la par de ella, ella decía Gaby, y yo ya estaba en todas, digamos, Claro, curarle, hacerle las curaciones, ponerle la morfina cada 6 horas, 4 horas, saber cuándo poner la otra y cuándo no, porque eso sí me enseñaron los de paliativos, vea cómo jugar esos síntomas y qué ver para yo ayudar a mi hermana. Y obviamente mis papás estaban ya lidiando con eso de que sí, no vamos a tener a nuestra hija, pero pucha, que es pasar un diciembre y saber que es el último diciembre. claro. Y yo llego y yo a ella le pregunté, vieras, la última señora que tuviste, la del chiquito que le encantaba comer, Así, eh, Tania. ajá, cuando ella que tuvo esa conversación con él, y yo me acordaba de la conversación que yo tuve con mi hermana, y yo le dije, eh, ¿qué sentís? ¿Qué entendés de lo que está pasando? Y ella me dice, si Dios quiere que yo esté así, así voy a estar. Y yo decía, ¿cómo? Qué ¿De fuerte. dónde? A esta chiquita que apenas tiene 12 añitos, ¿cómo me va a decir eso? Y después, obviamente, la parte de religión ha sido muy dura para mí, porque yo digo, ¿cómo Dios quiere que un niño sea así? Claro. ¿Ya? Entonces son cosas que en las que he tenido que ir trabajando en los últimos 16 años y medio de la partida de Erika. Entonces son son muchas cosas. Entonces, pucha, darle ese último diciembre y que ella te diga, voy a estar bien, ¿verdad, Gaby? Yo, ¿qué le digo? Sí, claro. Usted me va a ayudar, Gaby. Yo, por supuesto, al pie del cañón como siempre. Entonces éramos muy, muy, muy apegadas en ese sentido. Y ella era muy consciente también de Ay, la situación y sí, todo esto, entonces todavía más difícil para uno porque
tiene igual ese montón de preguntas ella misma que uno dice, ahora qué le digo, ¿verdad? Y ¿Qué uno le con digo? el, con el, como dicen literalmente, el corazón en la mano, uno, ¿qué le puedo responder, verdad? O sea, Claro, claro. Son cosas que uno ni entiende y cómo los va a explicar. Pero en ese momento yo creo que ella lo que quería era ser fuerte por uno, nada más. Y hasta el último día ya llegó un punto donde yo me acuerdo Sebas diciendo, vea, hay alguien que la está dando. Ya Eriquita no, o sea, el cuerpo de ella ya no está dando. En estas situaciones hay alguien en la familia que tienen que hablar con ella, ¿verdad? Y Gaby y yo, a mí no me vean, yo no voy a decir nada que yo no sienta, yo aquí estoy, yo trabajo para ella, lo que ella quiera, yo se lo doy, lo que ella necesite, yo se lo doy, pero no me hagan decir cosas que yo no siento. O soltarla, porque uno no le nacía, por supuesto. Es lo que nadie, absolutamente nadie quiere. Entonces, Javier, ya obviamente ellos ven sí Gaby, ¿verdad? Sí, Gaby. Con sus salidas. Entonces, un día, fue una mañana, o sea, es algo que yo ya lo sentía. Y de repente era una mañana en un sábado y... Sí, es que ese es este dolor que nunca, digamos, uno le llegan unas imágenes que le provocan a uno tanto dolor, ¿verdad? O tantos recuerdos que uno aún no asimila, y yo creo que uno nunca en la vida va a asimilar. Y es tan difícil vivir con esto también, porque uno mismo, sea como sea, uno está viviendo sin esa persona que tanto le importa, esa persona que, bueno, por ejemplo, para mí, en mi caso, para mí se me fue mi vida completamente ese día. Ahí ya hasta yo a veces siento que nada más voy levitando, ¿verdad? Voy levitando, claro, por el mundo, voy nada más en un tobogán dejándome caer y que venga a toparme las cosas, y es muy, muy, muy complicado y muy doloroso, ¿verdad? Y aparte de estos dolores están las decisiones de ahora qué hago, cómo vivo. Todo esto que viene, cómo vivo con esto, todas las preguntas, que por qué Dios me hizo esto, por qué Dios deja que existan tantas cosas malas, diría uno, o porque si Dios podía salvarlo, no lo hizo, y verdad, todas las creencias de uno cambian completamente. Pero ahí está el punto también de algo muy importante que vos has hecho, que es seguir adelante, y como lo dijiste, encontraste una profesión que dijiste, no, yo puedo seguir ayudando, yo puedo ayudar. Aunque usted quería estudiar otra profesión, dijo, no, esto es lo mío, ayudar, y que fue más importante que cualquier otro tecnicismo o cualquier otra carrera y demás, sino que más bien, no, voy a echar para adelante, me duele, pero aquí estoy, voy a ayudar. Y de hecho, para mí, yo pensaría que todavía es más admirable lo que vos haces, en el sentido de que ayudas a personas que sufrieron lo mismo que sufrió tu hermana. Entonces, por ejemplo, yo a veces me cuesta ver a niños con cáncer o cosas así, porque para mí es un impacto muy grande todavía, en el sentido de que me trae a la mente muchísimos recuerdos, muchísimas cosas. Y digo, ¿cómo haces vos para ayudar todavía a todas esas personas que verdad, claro, todavía es mucho más admirable y más fuerte? Sí, cuando Erika falleció, Erika falleció en mis brazos. Y yo lo que dije fue, yo no voy a poder cuidar a nadie más. Claro. Entonces lo que hice fue salirme de la universidad y me fui para Estados Unidos 6 meses a aprender inglés. Y yo dije, yo necesito salir de aquí. Yo no quiero estar aquí, yo no quiero nada que me recuerde, yo necesito salir de aquí. Entonces eso fue lo que hice. Y ese recuerdo usted en cualquier parte del mundo lo vas a encontrar, que eso también es lo malo, ¿verdad? Claro, claro. Por más país, por más kilómetros, ese dolor va a estar, pero claro, así, calándose horrible. Lo interesante aquí, Javier, fue que cada persona que yo conocí donde yo estaba, me dijeron, este es su llamado. Eso es lo que usted tiene que hacer, usted tiene que seguir, y todo. Y yo decía, sí, ¿será que? Sí, porque sí me gusta la fisioterapia. Y entonces lo que hice fue regresar y empezar a darle duro. Y yo iba, Gaby contra todos, esto va por Erika,
vámonos. Entonces, hasta el punto donde ya me gradué, empiezo a ver ortopedia, pero no me gusta. O sea, sí, estoy tratando a alguien, estoy ayudando, pero no era como eso que me llenaba. Por medio de un libro que me dio la directora de carrera de la universidad, era sobre cómo tratar a alguien con cáncer, porque yo quería meterme a paliativo. Yo sí quería, o sea, eso sí me gustó mucho, me encantó cómo ven a la persona, como un todo, que saber que el cáncer es un problema sistémico y por ende es tratado sistémicamente. Entonces no es solo lo físico, es lo mental, lo emocional, lo aquí, lo allá. Entonces ellos lo veían así y yo veía cuando ellos se reunían y empezaban caso por caso. Entonces eso siempre me llamó la atención, pero yo decía, yo no quiero solo verlo como muerte. Yo quiero también a los que están luchando y darles como ese empuje que necesitan. Y si aún así van a llegar a ese punto, porque todos lo tenemos, que vamos a morir en algún momento, lo vamos a hacer bien. ¿Querés hacer un viaje? Vamos, ¿qué tenemos que hacer? Hagámosle. Entonces yo quería como hacer ese impacto diferente a diagnóstico, durante tratamientos, en sobrevivencia, y si llega un momento paliativo, por el tiempo que esté aquí, vamos a hacer los mejores días que pueda tener antes de que el momento venga. Y entonces me puse a buscar a dónde en el mundo puedo ir a hacer esto, dónde puedo ir a especializarme en esto. Y me llevó a Kansas City, era donde tenían una clínica donde era fisioterapia para pacientes de oncología. Y yo, bueno, ¿y cómo hago? Yo no tengo plata, Claro, yo no tengo eso es lo más nada, ¿verdad? importante en ese momento. Por dicha, la Santa Paula tenía un convenio con una universidad allá que conocía a la persona que hacía eso. Hicimos unos trueques ahí, ¿verdad? Que no quiero hablar mucho sobre. No vamos a detallar ¿verdad? mucho. No. No vamos a entrar en detalle, pero llegaste a Kansas City. Sí, pero me facilitaron el ir a ver cómo se hacía eso y así fue lo que hice mi tesis y defendí mi tesis en eso. Entonces, ya al saber eso, empecé a hacerlo aquí, con esos pacientes que tuve para hacer la tesis, y después de eso quería seguir haciéndolo, pero me topaba con doctores que decían, sos una chiquita todavía para estar con pacientes con cáncer, o cierta gente que realmente es más que todo en adulto, ¿verdad? Que decían, pero ¿para qué le vas a dar más? O sea, lo veían como un final. Y entonces sí, me quedé haciendo ortopedia, la misma cosa de siempre, lo mismo de fisioterapia, y hasta que siempre, después de que abrí esa puerta, yo todas las semanas les mandaba, hola, ¿todo bien? Hey, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y yo sabía que yo no tenía un 5, yo sabía que no tenía nada, pero yo quería seguir estudiando eso. Hasta que una de las señoras que conocí se ganó un grant en una de las universidades de allá y dijo, yo quiero a la tica, traiga a la tica. Y me hicieron, bueno. me mandaron para allá, y yo dije, me mando, vendí todo, yo vámonos a lo que caiga, y ahí fue donde pude, yo empecé con la fatiga por el cáncer, es lo que empecé a tratar, a aprender y a tratar. Y ya después al especializarme en la parte del linfedema, del edema que tienen, ver las otras cosas, porque no es solo que son fatigados, tienen más efectos secundarios, y ya ahí fue donde yo dije, estoy en mi charco completamente. Era una cosa, Javier, que aunque esté fuera de casa, aunque no tuviera mi familia, aunque no tuviera amigos, no tuviera nada, cuando yo estaba tratando a una persona, era como si estuviera en casa. Y era donde yo decía, y uno ve para arriba, y yo, ¿en qué me están metiendo? ¿En qué loquera me estás metiendo? Sí, muy duro y todo. O sea, yo realmente, si las he pasado duras allá, no. El primer mundo no es fácil. No, y menos sola, por supuesto, que es más difícil. Claro, pero yo decía, tiene pies y cabeza.
y tiene nombre. Y yo decía, esta cabrona en lo que me metió. Pero sí, vieras que sí me costaba mucho hablar de ella. Yo no quería hablar de ella, yo no quería que mis pacientes pensaran de que yo me concentré en eso porque yo quería tratar a mi hermana. Yo no tuve el honor de tratarla, pero por ella, o sea, leí el libro más importante que he podido leer. O sea, son cosas que no te pueden enseñar en una clase. Esa empatía, ese amor, esa sensibilidad, son muchas cosas. El leer al cuidador. Yo he sido cuidadora. Entonces, mi approach para eso es, si mi cuidador no está bien, mi paciente no va a estar bien. Entonces yo también agarro al cuidador. ¿Te duele la espalda? Sí, ¿cómo sabías? Y yo, porque la mía me duele. ¿Te duele el cuello? Sí, pero no puedes dormir, ¿verdad? No puedo dormir. ¿Por qué? Porque yo he pasado por eso. Entonces yo trato de buscar de otras maneras de cómo ayudar a esos cuidadores también para que esa persona esté bien, para que mi paciente esté bien. Entonces es tratar a la persona como un todo, porque se requiere mucha gente, es un ejército básicamente para cuidar de una persona. Entonces esas son de las cosas que esta experiencia con mi hermana me enseñó y la cual yo he tenido, digamos, estudiantes allá en la universidad que llegaban y sí, te pueden recitar todo el libro, pero cuando tienen a la persona, y yo, ok, háblele a la persona y no saber hablarle, no tener ese calorcito, correcto. Es muy difícil. Entonces son las cosas donde yo digo, Daisy, yo aprendí algo diferente. Y eso es lo que me diferencia a los otros también. Sí, porque por ejemplo, cuando uno ingresa a la universidad, estudia todo lo teórico, todas las cuestiones, y cuando vos llegas a la vida real, empezás a aprender tantísimas cosas que en la universidad ni te enseña, y vos más bien fuiste al revés. Más bien vos, a partir de esa experiencia tan grande y ese, como decimos nosotros, esa espuela que tuviste de cuidadora y de conocer casos, y estuviste uno casi que viviendo en un hospital también, o teniendo un paciente cerca dentro de casa, uno se da cuenta de muchísimas cosas. Paliativos te agarró vos y te hizo la enfermera y estabas ahí al cuidado, y entonces más bien todo ese conocimiento, como decís vos, ese gran libro, y te abrió las puertas, y más bien llegaste ya con el otro conocimiento que pudiste adquirir ya universitariamente, y lo empleaste, porque eso es muy interesante, que muchas veces o muchísimas veces en los centros médicos se especializan solamente o se enfocan solamente en el paciente, pero también la red de apoyo tiene que estar al 100% o al 10,000% para que ese paciente esté bien, o ese paciente tenga el apoyo y lo que necesita, ¿verdad? Porque obviamente es muy difícil también poderle darle todas esas cosas, pero por ejemplo a veces uno que tenía que estar durmiendo en una silla durante meses, y estabas con la espalda quebrada y así, obviamente, como vamos a ver también, uno por un hijo, yo hasta en una piedra hubiera dormido, pero digo yo que a veces todo eso recarga, y también tal vez pueda verse reflejado en un paciente, como vos decís, un paciente ya muy afectado, que tal vez no tenga todas sus habilidades físicas correctamente. Claro que sí, y digamos, ahorita, bueno, sí, resido en Kansas City. He tratado de implementar el programa en hospital con ayuda de mis mentores. Lo hemos hecho en clínicas privadas. Al final siempre hay peros. El mayor pero es el dinero. Piensan Exacto, que no hacen suficiente. Sí, no hay suficiente dinero o pago de las compañías de seguros para tratar a estos pacientes, porque no es una terapia de 5 sesiones. O sea, yo a veces veo mi gente, ¿por qué? Unas 2, 3 meses. Hay gente que son 6 meses, pero es cuando empezamos, están al suelo. Entonces subimos, viene la quimio, los baja, pero nunca llegan al día 1. Entonces van, siguen. Si es una persona, veo mucha gente que bueno, ahorita veo adultos, adultos jóvenes y adolescentes.
Niños, todavía no he tenido la oportunidad de verlos, pero que no pueden trabajar. Y yo digo, gracias a Dios o en lo que vos quieras creer, y a veces que la gente se queja demasiado del Seguro Social de Costa Rica, es una bendición porque allá $300,000 por una quimioterapia, Javier, $1,500,000 por un trasplante de médula ósea. Y no ocupas solo eso, ocupas ese No, trasplante y claro, años claro, de medicamentos, o esa quimio claro. que te va a salvar todo, ¿no? Entonces son esas las cosas donde muchos tienen que mantener un trabajito para que les siga llegando el seguro, para que les cubra eso. Pero si no tienen la capacidad física de trabajar, entonces ahí es donde yo digo, no, pongámonos la camiseta, o sea, tiene que quedarse breteado, vamos. Entonces le empezamos a lo que, ¿qué haces? Yo tenía por ejemplo, un ejemplo, señor manejaba camiones de los que llevan la gasolina a las estaciones de gasolina. Entonces yo digo, ok, me voy para ver cuándo veo el camión en la esquina que llega a ponerlo. Entonces ya veo al señor, parquea y Gaby se va a preguntarle, disculpe, ¿usted cree que yo pueda tomarle un video haciendo esto? Y ya le explico lo que hago. Entonces, ¿qué tan pesado es esto? Entonces yo llego, lo levanto, que yo sé que mi paciente tenía neuropatía en las manos, entonces no la sentía. Y mucho de eso era agarrar cosas, empezar a ponerlas en el suelo, digamos, para que esa Hacer línea, conexiones y roscas correcto, y todo eso. que tenés que hacer un tipo de sentadilla para que la espalda y que aquí, que allá y todo, cuánto es de pie, cuánto tiempo dura, o sea, todas estas cosas porque y el paciente no podía. Entonces ya llego yo y con plan, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo que usted sabe? Usted quería trabajar, usted necesita trabajar, entonces vamos a practicar eso. Ya, entonces esas son las cosas donde también nos separamos un poquitito de lo normal de fisioterapia, que no es un protocolo. No hay un protocolo, ese es el arte, digamos, de la fisioterapia en paciente oncológico, o sea, tenés que, lo que sabes, los fundamentos, tenés que llegar y adaptarlos a cada persona, a lo que quieren, a la edad, etc. Entonces, realmente yo he estado en eso ya tengo casi 9 años de haberme ido y hice una fundación para esas personas que no pueden pagar. No me pagué por todo un año. Mi esposo me dice la Madre Teresa, pero es que son estas cosas, Javi, donde es que a mí me gana el corazón. O sea, yo ya yo sé lo duro que es y yo quiero darlo absolutamente todo y más. Y como estábamos hablando al inicio, ya llega momentos donde uno se quema, porque Claro. tengo varias pérdidas, no he perdido, porque no las he perdido, pero ya llega un momento donde ellas ya fallecieron y fue algo tan íntimo porque siempre estamos hablando de muerte, siempre estamos hablando de qué harías diferente o qué me enseñas a mí como una persona joven de 35 años haciendo esto. Son tantas las enseñanzas que es difícil no sentir esa conexión y no sentir ese dolorcito cuando los perdés. Por supuesto. Cuando fallecen, no voy a decir perder, estoy tratando de mejorar esas cosas, pero me entendés, es difícil, es muy difícil. Entonces cuando yo le llego y le digo, Erika, pero ¿por qué me metiste en eso? ¿Por qué me metiste en eso? Pero yo sé que al final ese yo creo que ha sido mi arma secreta. Siento que yo estoy aquí, o eso me tocó, para servir, y también que la muerte de ella no fue en vano. Sí, Entonces perdón, Dale. muchas de las cosas que uno hace también de manera positiva o tratando de ayudar a mucha gente es eso, es honrar esa vida. Yo hace poco estaba hablando con unos amigos y yo les decía que es
es mantener ese nombre vivo, que ese nombre vivo está ahí, está siempre entre nosotros. Entonces es como ese también, ese honor o honrar a esa persona, y qué mejor manera que hacerlo de manera positiva, o una manera que uno pueda remunerar a muchísima gente, o remunerar ese amor que ellos nos dieron, ¿verdad? Sí, claro, sí, o sea, ya te haces más sensible, Ajá. yo me siento más persona, me siento más con los pies en la tierra, porque cuando es que perdón, pero ese huevazo que uno se lleva, ay Dios, o sea, es demasiado duro. Entonces yo creo que tratando de darle forma a lo que es la muerte en sí, el por qué estamos aquí. Yo siento que los buenos se van primero. No es que somos malos, pero o sea, ya hicieron, ya cumplieron lo que tenían que hacer, y depende de nosotros cómo vemos lo que pasó, si aprendimos y lo ponemos para ayudar a alguien más. Pero obviamente es la manera en que vos podés ver el duelo, etcétera. Pero así es como yo lo vivo. Yo realmente, ahora estaba hablando con mi amiga y yo le decía, yo no tengo miedo de morirme. Yo, el día que me voy, yo sé a quién voy a ir a ver. y, y, oiga, iba a hacer fiesta porque a ella le encantaba, era fiestera. Y entonces son las cosas donde yo digo, ya eso significa que cumplió su objetivo aquí. Yo digo que Entonces yo digo que porque ellos tenían muchos que hay sí, demasiados propósitos que ellos tienen con nosotros, y que poco a sí, poco vamos hasta descubriendo. No necesariamente tiene que ser tan pronto, pero sí, ahí tienen muchísimos objetivos. Y como dice usted, bueno, yo ya hay un criterio muy personal, yo no busco la muerte, pero tampoco le tengo miedo, ¿verdad? Como vos decís, porque yo sé que ahí va a estar mi reencuentro y todo esto, y de hecho hay personas con las que no quiere, tampoco quiere dejarlas. Hay muchas personas que están aquí, pero uno sabe que también no le va a hacer mal la muerte por ese reencuentro, ¿verdad? Que claro, claro, claro. uno va a lograr. Sí, yo creo que ya, digamos, yo la vida la vivo más intensamente que nunca. Sí, me podrán decir Lalo, ¿verdad? Ay, ¿en qué aventura andará Gaby, verdad? Pero es por eso, porque yo pequeña decían, sí, el que se muere es viejo. Así. Pero cuando ves a una persona, una chiquita o un chiquito como tu hijo, Gael, o sea, vos decís, es que no hay edad, no hay color, no hay edad, no hay género, no hay nada, no discrimina nada. No, se los lleva Entonces es eso bien. donde yo digo, no, o sea, hay que disfrutar, o sea, el poder de un abrazo, de un beso, de un te quiero, de un te amo. Yo antes, mis hermanos me decían la limón, vea limoncito, porque Gaby era siempre así, toda Amargada. amargada. Yo, vean, ni me acuerdo, Javier, a veces yo decía, ¿cuándo fue la última vez que lloré? Pero también era adolescente, enojada con el mundo. Entonces, una vez que llegó lo de mi hermana, era la primera persona que le dije te amo fue a ella. Entonces son esas cosas donde, o sea, te enseña a tener esa sensibilidad, ese amor, y yo ahora soy pega. Yo soy pega, y si te voy a decir las cosas, te las voy a decir. O sea, ya no hay filtro porque no me quiero dejar nada, porque no sé si te voy a volver a ver, sea que yo falte o vos faltes. Entonces yo trato de vivir con todo porque somos prestados nada más. Sí, y ojalá que la Entonces, gente sí. ¿verdad? Dale, dale. No, y ojalá que lastimosamente a veces uno por estos golpes de la vida es que aprende a vivir así. Ojalá que las personas que nos están escuchando, y que ojalá que no hayan pasado por algo como lo que vivimos Ajá. nosotros, agarren un poquito para su saco. Nadie escarmienta por cabeza ajena, nadie aprende por cabeza ajena, pero sí, no esperen a que pasen cosas tan dolorosas como para uno aprender a querer vivir la vida de la manera que uno quiere, primero que todo, Claro. porque la vida, vamos a ver, pasan personas por tu vida que te calan hondísimo, como por ejemplo tu hermana vos, pero también al final vos sos la que la estás viviendo,
vos sos la que Sí. estás en tu vida, vos sos la que decís, ay, no, para adelante, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero que tomen esa decisión de vivir intensamente, no guardarse nada. Eso es importantísimo, porque nada más feo que tener que arrepentirse después de que pasa algo, de que no hice esto, no Correcto. hice lo otro. Entonces, y tampoco esperen a que pase un golpazo, un huevazo de estos para que la persona se active, ¿verdad? Mentalmente, se despierte. Claro, claro que sí, ¿no? Y también, digamos, como hermana, una de las cosas que yo me reprochaba, y si hay algún hermano que escucha esto, yo decía, ¿por qué yo gasté tanto tiempo peleando con ella? ¿Por qué? Y ve ahora que no la tengo. Hasta que yo dije, pero si ese es el único trabajo que tenemos cuando estamos chiquititos, es el de sobrevivencia, el que quien pelea, que es yo quiero, no, yo quiero la manzana de ella, yo tengo la mía, pero yo quiero la manzana de ella. O sea, es de todos, es natural y ya, digamos, no me doy tan duro con eso, porque yo no sabía, y era una chiquita también. No, y es lo natural. ¿Cuál de los hermanos no hasta disfrutan pelearse? Sí, sí, sí. Están Ay, no, deseando hacerse bromas o lo que sea. yo me acuerdo, que Erika llegaba, estaba en la sala y empezaba y hacía, ay, Gaby, no me pegue, no me pegue, no me pegue. Y mi mamá, Gabriela, ¿qué le está haciendo a la chiquita? Y ella se moría de la risa. Y yo le decía, qué bárbara. Se moría de la risa, solo por joder. Entonces, y es que sí somos todos los hermanos, ¿sí? Claro, es el trabajo nuestro, como vos decís. Entonces son las cosas que cuando me da como esa de pensar de que, ay, si hubiera, Sí. yo digo, no, es que no. O sea, ya eso era lo que hacíamos, y en el momento más importante de su vida, ahí estuve. Exacto. O sea, entonces esas son las diferencias. Y entonces ya digamos que en esa parte ya me la perdoné, ya no me reprocho, pero pucha, o sea, si hay alguien que escuche, o sea, como hermano o hermana, esa es una de las cosas que también yo veo con mis propios pacientes, que es que mi hermana no me habla porque se había pasado esto y todo, y que muy orgullosos, y que aquí, que allá, y yo les digo, vea, pasó lo que pasó, déjelo, por algo se llama pasado. Vaya ahorita, vive el momento, porque uno no sabe. Entonces, realmente se ve más que todo en adultos. Eso sí te lo digo, o sea, es Sí, otra raza completamente. Sí, son más caprichosos, más rencorosos y todo esto, y hasta pueden durar años que no hablan más con sus hermanos, y sí pasa, claro. Porque, por ejemplo, cuando uno está pequeño tiene que estar viviendo con ese que está enojado a la par. Entonces ya llega un momento en que vuelve otra convivencia, pero sí, y es esto, no vale la pena a veces no vale la pena. guardarse ese orgullo. Sí, claro. Que después tal vez se pueda estar arrepintiendo, ¿verdad? O lo que fuese. Claro. A veces por una tontera, porque hasta uno sabe que hasta por fútbol se pelea la gente, entonces uno dice, o sea, ¿para qué, verdad? ¿Para qué, verdad? No, a mí me encanta molestarlos. Ayer vi unos manudos y yo les decía, Cartaguito campeón. Pero bueno, no, y quería contarte, a veces yo siento, sí me da por el preguntarme que si es esto lo que tengo que hacer. A veces yo quiero guía, yo necesito guía porque duele mucho. Entonces, en una de esas veces que estaba teniendo uno de esos, mi primer paciente pediátrico tenía la misma edad de mi hermana, tenía el mismo tipo de cáncer en la misma pierna y era de otro país, y llegó a ese lugar donde yo estaba y fue mi primer paciente que traté. Entonces yo dije, o sea, al final ves que estás tratando, fue como tratar a mi hermana. O sea, en qué mundo yo pensé que iba a tratar, o sea, todo. Entonces es donde yo digo, ok, ya cerré un ciclo, pero abrí uno nuevo. Yo no me lo podía explicar. No me lo podía explicar porque realmente sí, fue un sueño para mí, digamos, no un sueño. Yo decía que yo le hubiera tratado esas piernas a mi hermana, hubiera caminado mejor. Yo le hubiera tratado esto a Erika, hubiera estado mejor. Yo, con las cosas que sé, no hubiera sufrido tanto con este dolor.
Pero bueno, lo que sé ahora lo hago para que los demás no lo tengan, que no pasen por eso. Pero igual al vos final, con lo que sabías y lo que tenías también diste todo. sí, Entonces, vos hablas ahorita de esto, pero decís, o sea, en ese momento también hiciste lo más que podías. Entonces yo siento que sí, tampoco es de reprocharse, porque estoy seguro que ahí estuvo a la par y dio todo lo que podía. Entonces sí, también es esto, no es sí, reprocharse a uno mismo, porque siempre uno con el tiempo va a adquirir mucha experiencia y va a decir, mira, ¿por qué no hice esto así? Pero en su momento tal vez hasta pensaste un montón de cosas y lo hiciste de la mejor manera. claro, claro, claro. Entonces, digamos, cuando este chiquito llegó y el chiquito del Reino Unido, o sea, me cambió completamente porque fue el hablarle es diferente al hablarle a un adulto. O sea, ha sido toda una escuela realmente, pero fue demasiado interesante que en uno de los momentos donde yo decía, no, hombre, ya no quiero seguir en esto, es que es muy duro y que tenés que hablarle a todos en el hospital para que crean lo que uno está haciendo y que por qué es individualizado, que por qué no tengo que ver 3 pacientes a la misma hora, o sea, todas esas cosas. Y cuando estoy pensando en eso, me llega un chiquito, o sea, ese caso. Y es donde son esos pequeños, bueno, eso fue un detallazo, pero son esas cosas donde yo digo, ahí está metiendo mano, o sea, y ella está metiendo mano. Entonces es donde yo digo, ok, ahora gracias, o sea, gracias por recordarme, pero ¿qué más quieres que haga? Entonces ahí fue donde empecé la fundación y empecé estas cosas y en donde estoy ahorita actualmente, pero de que hay mano criminal ahí. Entonces yo lo que hago es, yo me dejo llevar. ¿Cómo se Javier, llama pues yo, la fundación? la fundación es Alexander's Journey Cancer Rehab Foundation, pero he estado en proceso de cerrarla porque, como todo, ¿verdad? Es dinero y ya venía de mis ahorros. Así ya estás. Pero aún así, cuando empezamos, gente de aquí de Costa Rica donó, gente de Canadá, el Reino Unido, muchos estados en los Estados Unidos. Ellos dijeron, Gaby, yo confío en lo que usted está haciendo y por lo que lo está haciendo. Eh, y hicimos la clínica así. Entonces fue una burbujita que también, bueno, con el tipo de pacientes, por el sistema inmune y todo, funciona de esa manera, estar solos, ¿verdad? Pero cuando se vino lo de COVID, también fue una salvada para todos esos doctores que necesitan mandar a alguien a fisioterapia y decían, no, es que Dios libre, no los manda ahí, más que hay mucha gente que está con contradicción de lo de las vacunas, etcétera. Y entonces ya sabían que podían llegar y estar bien cuidados, digamos, en esa clínica. Entonces, fue gente que sabía mi historia, que sabía lo que yo había hecho y que estaban confiando su dinero. O hice una lista perdón, en Amazon y lo compraban y me llegaba a la casa. Tome las banditas o tome una bola medicinal, cosas así que yo decía, ¿cómo confían? Pero al final yo digo, no, porque es que sí saben dónde está, ya. Entonces se siente bonito saber que se tiene ese apoyo y, y reconocen el trabajo que se ha hecho por los últimos 9 años. Y que todavía falta, o sea, mi objetivo, Javier, es en algún momento venir aquí y hacerlo aquí, pero lastimosamente no he tenido ese apoyo para poder lograrlo, pero me encantaría ayudar a enseñarle a otros fisioterapeutas a hacerlo, no solo en Costa Rica, en Centroamérica. Claro. Sí, digamos, si tengo varios que llegan a la clínica a observar y todo, o gente que quiere empezar a hacer fisioterapia, y ya hay fisioterapeutas que dicen, sí, me vio a mí, oiga, pero usted tiene que ir a ver a esta muchacha trabajando, dice, esta muchacha es diferente. Entonces dicen, vaya donde Gaby. Entonces ahí ya ven, digamos, el estilo diferente que yo tengo, y es básicamente ponerlos a
a que entiendan que lo que estás tratando es una persona, independientemente que es un reemplazo de cadera o de rodilla a alguien que está pasando por un proceso de cáncer. O sea, independientemente de lo que sea, tenés que tener esa sensibilidad y no perder eso, porque yo siento que mucha gente en medicina está perdiendo eso. Esto es mi fama, o tengo un doctorado, tengo aquí, tengo allá, pero al final, ¿qué haces? Sí, es un papel, pero ¿cómo sos como persona? ¿Cómo sos como profesional? Entonces yo trato de básicamente aterrizarlos apenas llegan. Sí, muchos se asustan, pero es, o sea, que estás dispuesto a dar como persona. Claro, y es que ahí es donde está lo que se llama la mística también, ¿verdad? De todo este personal médico que concientiza la persona que tiene enfrente. Y persona, hablando de persona, ¿verdad? No es un caso, no es una enfermedad lo que tiene enfrente, al final es una persona que siente, que sufre y a veces falta mucho tacto en muchas cosas o alguna forma que tal vez pueda tratarlo un poco más humanizado y todo esto, ¿verdad? Que falta esa concientización en mucho personal médico Claro. que realmente hasta la forma en que usted lo puede tratar puede ayudar muchísimo más que el tratamiento que le está dando a esa persona, ¿verdad? Por supuesto. En todo ese ánimo y todo esto, entonces lo motivas y puede seguir más adelante que una persona que nada más llega, lo trata y se fue como decís vos, nada más uno más. Sí, 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 o sea, también la parte que me gusta es que también como latinos, ¿verdad? Ya me llega un colombiano, me llega un mexicano y dicen, vaya, donde la tica sí escucha, la tica sí escucha. Entonces, aunque no sean pacientes con cáncer, hey, ¿usted cree que me puede ayudar? Porque es que esta persona no me explica bien, esta persona no me... Entonces, es eso donde al final es cómo los estás tratando. Y yo trato de la manera que yo quiero que me traten a mí, o la manera que yo vi cómo trataron a mi hermanita, porque a ella la trataron, o sea, de la mejor manera, o sea, esa gente fue la que me enseñó a mí a tratar de la manera en que yo trato. ¿Ya? Entonces, antes yo de entrar a la universidad a tratar gente, ya ellos yo dije, yo quiero ser como ellos, porque ella se sentía bien. Y aunque sí, que le vayan a punzarlos aquí, que allá, aún así ella confiaba en ellos y les gustaba el trato de ellos. Entonces yo aprendí demasiado del hospital de niños y todavía sigue siendo uno de mis sueños, regresar y trabajar para ellos. Bueno, ojalá. Ojalá, ¿verdad? Pero fue una ganancia, completamente una ganancia. Sí, digamos, mi mamá me ha dicho muchas veces que usted es muy masoquista, Gabriela, porque dice, ¿cómo haces para hacer esto? Sí, ¿Cómo claro. haces? Pero yo le digo, ma, o sea, yo no sé, o sea, a mí me dio una fuerza diferente, y como te dije antes, yo me siento en casa cuando lo hago. Me encanta, o sea, estoy en mi mundo, en otro mundo. Y nos divertimos independientemente de qué tan mal están. Y es esto, ¿verdad? Al final, cómo uno tiene que autorrealizarse también en lo que hace post situación, post lo que le pasó, porque al final los que estamos vivos, seguimos aquí nada más. Sí. Y ojalá que le demos sentido, a esto, que estamos sobrellevando, o demos sentido a la vida, aunque sobrellevemos lo que tenemos en el pecho y en la mente. Pero es esto, es seguir adelante, darle sentido a esa vida y realizarse uno también, que uno sienta que de verdad está viviendo bien, porque también no quiere defraudar a esa persona que no está. Correcto. Vieras que después de, ¿qué fueron? Creo que 14 años, esta amiga donde estoy llega y me da un cuaderno y me dice, ya usted está preparada para esto.
Y yo, ¿preparada para qué? Era un cuaderno donde mi hermana me había escrito. Le hago yo, ¿de dónde sacó eso usted? Se lo dio, que decía, Gaby, gradúese, haga esto, haga el otro, estoy demasiado orgullosa. Y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿De dónde lo sacó? Y dice, sí, ella lo escribió para usted, pero de que yo fuera consciente de cuándo darlo y todas las... Y yo decía, ¿cómo es posible? Después de 14 años usted me saca esta bomba. Y me dice, léalo hasta cuando esté en la casa, ni lo lea aquí, ¿verdad? Y yo lloraba Por supuesto. y yo dije, misión cumplida. O sea, nunca tuve esa presión, pero al final al leerlo y dice, yo sé que usted va a hacer esto y yo sé que usted va a hacer un montón y yo estoy orgullosa y mami, bla, bla, bla. Y yo decía, ¿qué es esto? Entonces son las cosas que cuando los momentos se ponen duros y todo, yo pienso en eso. Y de ahí me da paz. Pero puede pasar el tiempo y todavía se siente igual. Por supuesto. Por supuesto. Se siente igual. Ahí entonces, es donde está en uno. Sí, claro. Pero no, cuando se gana, yo gano por 2. Y si pierdo, yo digo que es mía nada más, no es de ella. Sí. Pero sí, de verdad, sí es que impactante su historia. Y vea usted cómo 14 años después, como dice usted, todavía esa personita que no está ahí a la par físicamente te está hablando y te está y te está ahí está a la par tuya diciendo, enviándote ahí cositas. No necesariamente tienes que escuchar a la persona en el puro oído para saber que te está hablando y qué bueno eso, de verdad que sí, más bien admirable lo que haces, increíblemente, de verdad que una historia de resiliencia y muy fuerte y realmente de verdad mi admiración, y te agradezco muchísimo, de verdad que lo que estás también ahorita haciendo, contarlo y mostrando a las personas que se puede salir adelante, que se puede seguir y no necesariamente, o sea, lo que te impacta hasta la pérdida de un hermano, que te cambia tu propia vida y te hace ayudar a un montón de gente y aún así te sigue ahí sigue calando todos los días de tu vida, que estoy seguro que así es. Y esa muestra de ese dolor que vos sentís es porque es una muestra también de ese gran amor que vos le tuviste, porque sea como sea, ese amor hace que a uno le duela su ausencia, ¿verdad? Nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Camino de Colores Podcast. Los invitamos a escuchar los demás episodios que hemos realizado y ojalá les sirva de muchísima ayuda y esperanza y motivación. Que estén muy bien. Un gran abrazo desde nuestros corazones.